Saludos compañeros y tutora, mi nombre es Kerigma Guerrero, soy la encargada de abrir esta presentación, la cual está conformada por mi compañera Valentina y yo, debido a que los demás participantes del grupo, 52 como se ve en la pantalla, por percances y situaciones personales, pues no lograron concretar el entrar y participar en la reunión. Entonces, vamos a exponer la presentación nosotras dos. Como se ve en la portada, va a ser sobre la teoría cognitiva y somos pertenecientes al grupo 52. Vamos a ir hablando de la situación, una situación hipotética que diseñamos y discutimos entre las dos para poder poner en práctica la teoría cognitiva. Entonces, un alumno de quinto grado de primaria del Colegio Jorge Guillén en Madrid, cuya edad es de 10 años, no comprende el uso de los verbos auxiliares do y does, por lo que se quiere llegar a través de la implementación de múltiples estrategias a que el alumno al final del proceso de aprendizaje comprenda el uso de estos verbos auxiliares. Como mencioné anteriormente, la situación se desarrolla en un colegio en un grado de primaria, específicamente en quinto grado. El objetivo es lograr que el estudiante comprenda el uso de los verbos do y does. Esto no solo nos marca o nos delimita el propósito, que sería que el niño entienda, sino que también nos habla de algunos aprendizajes implícitos, que es no solo el uso en general de do y does, sino el entendimiento de qué son los verbos do y does, en qué situaciones se usan, y su uso tanto en frases, perdón, o afirmaciones como negaciones e interrogaciones. Entonces, vamos a hablar de las estrategias que diseñamos para poder llegar a este propósito. Mi compañera Valentina va a exponer la primera. Cordial saludo. Como les comentaba mi compañera Kerigma, mi nombre es Valentina Hernández. Soy participante del grupo 52 y en este momento pues abordaremos la estrategia de elaboración. La estrategia de elaboración en primer momento hace parte de un conjunto de estrategias que como grupo llegamos a la conclusión de que eran las mejores a aplicar en esta situación hipotética. Entonces, número 1, estrategia de elaboración. Escribir en un tablero virtual una oración interrogativa, haciendo el uso del verbo to be, tema que ya conoce y maneja adecuadamente el estudiante. Y una oración interrogativa empleando el verbo do o does, lo anterior usando el mismo sujeto, el mismo verbo principal y el complemento. Esto con el propósito o la finalidad de ligar información nueva a información o conocimiento previo. Bueno, vamos a ir desglosando un poco entonces esta estrategia de elaboración. Acá nos habla de un tablero virtual. Bueno, esto es parte de querer implementar las TIC en el ejercicio, ¿vale? De desarrollar esta habilidad tecnológica. Además, nos hace mención de que el alumno ya tiene un conocimiento previo, que es el manejo del verbo to be, y que esto nos va a servir para ligar esa información previa con la información nueva que se está abordando en cuanto al uso del verbo auxiliar do y del verbo auxiliar does. Entonces, se nos plantea de que use tanto el mismo sujeto, el mismo verbo principal y el mismo complemento. Doy paso ahora a la siguiente estrategia. Vale, la segunda estrategia está enfocada en el writing, en la parte de escribir, y es la estrategia de organización. Voy a leer la descripción y después lo vamos desglosando. El objetivo es establecer analogías entre oraciones interrogativas usando el verbo to be y oraciones interrogativas usando los verbos auxiliares do y does. Ejemplo, ambos casos el sujeto ocupa el segundo lugar. Como se lee, el objetivo es que el estudiante pueda ver paralelamente la estructura entre una oración con el verbo to be o una oración normal, por así decirlo, y una oración usando el do y el does. De esta forma él puede contrastar las estructuras, contrastar también la organización, que vendría siendo la misma estructura, y también el uso del do y does en estas
afirmaciones u oraciones que en este caso serían interrogativas específicamente. Continuamos con la siguiente estrategia. Es importante señalar, pues antes de abrir paso a la estrategia metacognitiva de comprensión y monitoreo, quería señalar además que en la estrategia anterior de organización lo que se busca es establecer relaciones lógicas entre un contenido y el otro, como bien lo señalaba la compañera Kerigma. Entonces se pretende que el estudiante establezca justamente estas semejanzas y que pues en cierta forma, en cierto modo, pues esto ayude al proceso de aprendizaje de un nuevo conocimiento. Ahora bien, tercera estrategia, metacognitiva de comprensión y monitoreo. Es importante señalar que esta estrategia metacognitiva de comprensión y monitoreo es también conocida como estrategias metacognitivas, ¿vale? Entonces, consiste en leer y repetir en voz alta cada una de las oraciones interrogativas que se hicieron en el ejercicio anterior, lo que le permitirá monitorear al estudiante, al alumno, su avance y progreso en el proceso de aprendizaje, así como corregir, si fuese el caso, mejorar y avanzar en dicho proceso. Esta estrategia tiene igual relevancia e importancia que las estrategias cognitivas, porque si bien es cierto que las demás estrategias permiten avanzar como tal en el proceso al entender, al comprender el uso de los verbos auxiliares, esta estrategia en particular permite que el estudiante pueda ser consciente de su propio proceso de aprendizaje, pueda reflexionar acerca del mismo y lo que le llevará pues a avanzar y a mejorar en este importante proceso, ¿no? Siguiente diapositiva. Qué pena la demora, tuve unos pequeños problemas. Pero bueno, continuamos con la estrategia afectiva. La actividad que se va a llevar en esta estrategia va a ser el ver un cortometraje sobre la importancia de inglés, lo que le haría sentirse motivado y con menos ansiedad al estudiante. El objetivo de esta estrategia básicamente es el motivar y dejar un poco de lado el estrés que puede traer el aprender un nuevo tema en el que a lo mejor se ha hecho tanto énfasis en cierto tiempo y no se ha logrado comprender, como sería el caso del compañero, del estudiante, perdón. Entonces, la importancia de generar esto pues es indispensable, lo vemos porque al aprender un idioma la motivación es fundamental. Y con el video y el cortometraje se busca eso, que el estudiante pueda ver que no es imposible y que su proceso, aunque pueda ser lento o rápido, lo importante es que se llegue a ese aprendizaje que tanto se desea. Entonces, finiquitando las estrategias, pasamos ya a la parte evaluativa de los aprendizajes. Aquí vamos a exponer específicamente qué criterios vamos a evaluar o qué criterios evaluaríamos y de qué manera lo haríamos. Entonces, compañera Valentina. Bueno, ¿bajo qué criterios se evaluaría si el estudiante realmente comprendió el uso de los verbos auxiliares do y das? Entonces, ¿qué criterios se evaluarían? Primero, identifica oraciones interrogativas, o lo que es igual a preguntas, con do y das. Segundo, utiliza el verbo auxiliar do y das para formular oraciones interrogativas en inglés. Tercero, reconoce la estructura de las oraciones, es decir, oraciones interrogativas, positivas y negativas, usando los verbos auxiliares do y das. Pero, ¿de qué forma se llegaría a esta evaluación? Bueno, pues a través de una evaluación sumativa, que pues daremos paso a la compañera Kerigma para que nos explique un poco más y en qué situaciones puntuales veríamos estos criterios o de qué forma los podríamos evaluar. Entonces, ¿en qué consiste la actividad, compañera Kerigma? Bueno, así como la compañera Valentina expuso anteriormente, la manera de
poder concretar y nosotras como docentes observar este aprendizaje será a través de una evaluación sumativa, la cual consiste en una actividad online de 3 partes. La primera parte se basa en una actividad de arrastrar y soltar, la cual hace referencia al primer criterio de evaluación, que habla de identificar las oraciones interrogativas correctas. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la actividad? Se presentan ciertas oraciones y 2 cubos, uno amarillo y uno rojo. El estudiante deberá seleccionar cada oración y determinar, según sus conocimientos previos, si la oración está bien o mal. Y depende de eso, vaciar o soltar la oración tanto en el cubo amarillo como en el cubo rojo. El cubo amarillo, las oraciones cuya estructura son correctas, y el cubo rojo, cuyas estructuras sea incorrecta. La segunda actividad se basa en formular 5 preguntas haciendo uso de los verbos auxiliares do y das. Es sencilla, a lo mejor es la que requiere un poco más de participación directa del estudiante, porque él debe escribir tal cual, usando los verbos do y das, específicamente en oraciones interrogativas, las cuales pueden ser las más conflictivas en su estructura. Y la tercera, haciendo referencia al tercer criterio de evaluación, se basa en una actividad en la que el estudiante debe emplear el verbo auxiliar correspondiente dependiendo del pronombre en oraciones, tanto afirmativas como negativas. Y esto se va a hacer a través de un ejercicio llamado, de una actividad denominada Fill the Blanks, que es rellenar los espacios en blanco. Entonces el estudiante también debe hacer uso de esos conocimientos previos, sobre todo en la estructura de las oraciones, para que él decida con qué verbo llenar los espacios en blanco, dependiendo del pronombre y del tipo de oración. Entonces, pues básicamente esas serían las actividades que constarían o que conformarían esa evaluación sumativa. Muchas gracias por su tiempo, tutora y compañeros, y esta fue nuestra exposición y nuestra presentación acerca de las teorías cognitivas.